y le puede servir mientras viva. Y si no se dio cuenta de buscar a Jesucristo, aún siervos de Dios están tratando de manejar situaciones con cosas tangibles, y eso no es muy recomendable, porque podrás llenar tu vacío interior, entre comillas, en este tiempo con cosas materiales, porque algo te faltó, alguna compañía te faltó. Pero cuando uno muere, ¿qué pasa con esa llanura interior? La que no buscó de antemano con Jesucristo. Si Jesucristo no llena tu vacío interior, y hoy estás tratando de llenar tu vacío interior con cosas materiales, un día te acordarás de este momento. Llená tu interior con Cristo Jesús y tranquilo, avanza tranquilo, pedile a Dios que te ayude a entender los planes de Dios para tu vida. Toda la vida, todo el tiempo no son cosas materiales. Hay un momento que hay que detenernos y pensar en lo espiritual, porque los tiempos están cambiando. Ya no son los tiempos como hace 30 y pico de años, cuando empecé a conocer a Cristo, el Evangelio del Señor. En estos tiempos, los tiempos ya están muy difíciles, está muy cercana la venida de Cristo. Miraba documentales de los últimos autos alta gama que aprieta un botón, guarda el volante, y el chofer se pone a leer un diario o se pone a leer un libro mientras que el auto funciona solo. En otro documental estoy mirando documentales de robots, que ya es como que yo ahora pida hacer un robot de otro Hugo Tomaselli, y mi otro Hugo Tomaselli, que es exactamente igual, prácticamente hasta el color de la piel, puede cumplir mi función aunque yo no esté. ¿No te parece que quieren hacer algo para hacer algo como que fuera un Dios, para reemplazar a Dios? Y eso nunca va a ser posible. Cuidado, dice Pablo, con la corriente del mundo que te lleva para donde ella quiere. Atención, buscad a Dios y su justicia ahora, mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras que está cercano, y todo lo demás verdaderamente vendrá por añadidura. Está bien tener prosperidad, está bien crecer, pero cuidado, ¿en qué espíritu lo haces? ¿En competencia? ¿En contienda? ¿Porque querés llenar tu vacío interior? Analízalo, porque esto que hablo es muy importante, pero la corriente del mundo diabólicamente no te va a permitir lograr que busques la corriente. Y en la corriente del espíritu hay salud, bienestar, prosperidad, casa, distracción. Por supuesto que lo hay, pero cuidado con las corrientes, si es del demonio o si es la corriente del río de Dios. Te espero, Avenida Asamblea 137, Capital Federal, jueves y viernes 6:30, sábados y domingos 3 de la tarde y 5:30 de la tarde. Dios te bendiga, arriba y adelante. Gloria a Dios, pero muy buenas tardes, Dios les bendiga mucho. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que hizo posible que podamos estar aquí juntos reunidos en un nuevo día, a escuchar, como dice mi esposo, lo único que cambia situaciones, que es la palabra de Dios. Así que pero muy buenas tardes, estamos dando comienzo a la primera reunión de este día, y cómo no cantarle a Jesucristo, amén, si es el dador de todas las cosas, y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Dispuesto a cenarse, dispuesto
corazón que alaba a Cristo no puede estar triste. Un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y estamos alabando tu nombre, Señor. Se están abriendo puertas grandes, cual nadie puede cerrar, porque el Señor se está contentando de la alabanza. Estamos declarando que no vamos a estar jamás tristes a pesar de los problemas. Por eso le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Que se escuche, que sube esa alabanza como un perfume agradable a la presencia de Jesucristo. Se están rompiendo demonios, se están rompiendo potestades en las tinieblas en este mismo instante, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sabían que las palabras tienen poder? Somos lo que declaramos, así que declaremos siempre las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que pero muy buenas tardes. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Vamos a estar recibiendo la palabra de Dios. Saludar al hermano que tenés al lado y decirle: qué lindo es verte en la casa de Dios. Gloria a Jesús. ¿Me podés alcanzar la palabra? Gloria a Dios, qué lindo es verlos en la casa de Dios. No hay lugar mejor que la casa de Dios. Por eso muy bien lo dice su palabra. Mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Qué lindos están en la casa de Dios y no perder tiempo. Estamos en tiempos difíciles donde la gente, quizás muchos no se están dando cuenta y pierden tiempo en mirar lo natural y pierden tiempo por lo que sienten, por lo que ven. Mas Jesucristo dice: no te dejaré, no te desampararé y estaré contigo todos los días de tu vida. Y entonces yo creo que en este día el Señor está contento porque vos te alistaste, porque vos estás gastando energía en alguien tan importante que se llama Jesucristo, que si te sentís desganado, si te sentís cansado, dice el Señor que Él va a renovar las fuerzas, porque solo Él lo puede hacer. Amén. Y vamos a estar predicando en este día. Yo estuve predicando en jueves y viernes referente mucho a reconocer la bondad de Dios. Y la bondad de Dios es una tarea de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quizás hay muchos que no lo saben, pero yo me inclino mucho a predicar sobre lo que el Señor Jesús enseñaba a su pueblo. Amén. Porque lo más difícil no es llegar a la iglesia. Todos llegan. Lo más difícil es permanecer. Y si no conocemos el plan de Jesús, si no conocemos sus enseñanzas y lo que más estuvo predicando a sus discípulos y lo dejó registrado en la Biblia, nunca vamos a poder permanecer, porque el diablo se le va a ingeniar 1001 vez para que vos te apartes, para que vos te enfríes, para que vos no conozcas su plan. ¿Sabés que cada uno de nosotros tenemos un plan específico? Dios quiere que lo cumplamos, pero la decisión es nuestra. Y si nosotros no tenemos autoridad en conocer la palabra, si nosotros nos mantenemos fiel a Jesucristo, nunca el enemigo va a querer que vos cumplas el plan de Dios aquí en la tierra. Y entonces la gente se aparta, como tantos apartados del camino. Hoy me estaba comentando Alejandro que le estuvo predicando una persona apartada del camino, que hace como 20 años está apartada del camino, y le dio un tratadito a Alejandro, el hermano que fue libre de tantas cosas. Amén. Y hoy, y la semana pasada, creo que se volvió a encontrar, después de haberle dado el tratadito, porque él hace mucho que le viene hablando, y nos conocía a nosotros. Conocía al pastor y me conoce a mí. Hace más de 20 años que había recibido a Jesucristo y se ha apartado del camino. Entonces, estamos en tiempos donde hay más apartados del camino que gente para entregarse a Jesucristo. Por eso es fácil llegar,
lo más difícil es permanecer. ¿Y cómo permanecemos en el camino de Dios? Conociendo el plan de Dios, conociendo lo que Jesús quiere que aprendamos. Y una de las cosas que Jesús quiere que aprendamos es los frutos del Espíritu. Sin los frutos del Espíritu no vamos a permanecer en su palabra, porque nos vamos a mover por lo que sentimos. Y Dios no te manda que te muevas por vista, sino que te muevas por fe. No por lo que sientas en tu cuerpo, sino pedirle a las fuerzas al Espíritu Santo para mirar al autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. No mires a tu alrededor, porque Satanás va a usar a cualquiera y aún al más cercano para que vos te apartes y para que vos no veas la realidad. Pero en este día, esta palabra que te quiero predicar y que quiero que vos seas alentado por el poder del Espíritu Santo, reconocer la bondad de Dios como una tarea de Dios. Las Santas Escrituras nos instruye a hacer buenas obras y es una tarea encomendada por Dios para todos nosotros. Amén. Pero la decisión es nuestra. Un error que yo viví muchos años. ¿Cómo puede ser que hay gente que esté 20 y 30 años en el camino y nunca cambió? Dios no cambia. Le echamos la culpa a la iglesia, al pastor y a Dios. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si yo quiero cambiar, si usted quiere cambiar, o quizás aquellos que nos están mirando por internet y quieren cambiar, Dios cambia. Porque somos personas con libre albedrío. La decisión es nuestra. Dios no es maleducado ni atrevido y no va a hacer en tu vida lo que vos no querés que él haga. Yo quiero, como yo siempre ponemos de ejemplo a Alejandro, porque él vino de última y fui yo la que lo atendí en el hall de la entrada, que me iba para atrás porque me dio impresión verlo. Toda la cara negra porque se había caído, drogado, borracho. Y hoy me estaba diciendo que fue libre de esa, estuvo internado y atado en el Moyano. Por eso cuando él predica, dice, en el Borda, y él dice, yo sé que Dios transforma y hace milagros. Porque como yo siempre te predico, hermanos, que yo no te predico porque lo estudié en un librito. El Señor me hizo pasar por distintas etapas de mi vida, hasta este día o antes de ser pastora, para que yo no te predique porque lo leí. Claro, yo lo leo, es fácil predicar algo que leí, pero el Señor me hizo pasar por la enfermedad, me hizo pasar por la brujería, porque me hicieron 1.000 brujerías. Me hizo pasar por la escasez y la miseria, para que vea el poder prosperador, sanador y libertador. Al punto tal que una persona muy cercana a mí, que me quiso hacer una brujería, yo quizás lo cuento y muchos saben lo que yo estoy hablando, los que me acompañan jueves y viernes, pero sábado y domingo muchos no sabían que una persona llevó un foto a un brujo, a una bruja, y le dijo, a esa no la puedo tocar porque tiene un espíritu, no sabe con quién se va a topar. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso? Y yo no era creyente, creía en Dios, pero no había reconocido a Cristo como único Señor y Salvador de mi vida. Imagínate ahora que alguien me quiere tocar por un camino por el que el Señor va a ir a mi defensa. No le tengas miedo a nada ni a nadie. Tenle miedo a no hacer la voluntad de Dios. Ahí, si no le haces la voluntad de Dios, los bichos te van a aplastar como un racha. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, hermanos? Que yo no predico porque lo estudié en un manual. Yo lo predico porque todo lo viví primero yo. Y de todas me libró el Señor. Amén. Pero en obediencia. Pero muchas de las cosas las aprendí en estos 16 años. ¿Sabes qué es lo que aprendí? El amor. Yo me puse a ver la Biblia de tapa a tapa. Amén. Pero si no tengo amor, no sirve de nada. Yo me estaba 16 horas en la iglesia, no me acuerdo. Pero no tenía una gota de amor, porque no me lo habían enseñado. Amén. Jesús en los evangelios enseñó el amor. Y hoy yo estoy de todos los jueves y viernes enseñando los frutos del Espíritu. Y eso te reconforta el alma. Amén. Porque no es suficiente ser un erudito en la palabra de Dios, en los actos de la vida, en las circunstancias de la vida, en el transitar por esta tierra. Si vos no desparramás amor, no vale de nada, porque estamos en tiempos tan difíciles que la gente no quiere saber más nada
ni con Dios, ni con la palabra, ni con el evangelio, por los malos testimonios de las personas. Entonces, la Santa Escritura nos instruye a hacer buenas obras y es una tarea encomendada por Dios. Efesios, vamos a Efesios. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Y dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es gracias a Dios que somos salvos. Y dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque somos hechura suya. Ah, porque Jesús lo hizo. No, pero era Jesús. No dijo Jesús que nosotros podemos hacer cosas como Él hizo y aún mayores. Así que no digamos, no, yo no lo voy a lograr porque no soy Jesús. Sí, porque Jesús era una persona de carne y hueso como nosotros y cumplió al pie de la letra el plan dictaminado por Dios. Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y las cuales Dios preparó de antemano. Todo está preparado por Dios. Él sabe lo que va a ocurrir de acá a 10 años, pero quiere contar con vos, iglesia, vos mujer, varón, que pueda contar contigo a largo plazo. Y eso depende de nosotros. No podemos venir a la iglesia siendo congregante o siendo obreros y cuando se me ocurre voy a la iglesia, cuando se me ocurre estoy contenta con el hermanito que tengo al lado, sirvo, y cuando se no me ocurre no sirvo más. No, Dios quiere contar con gente a largo plazo, cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios ha ordenado que llevemos una vida dedicada a las buenas obras. Amén. Dedicada a las buenas obras, y solo nuestra salvación lo hace posible. ¿Por qué? Porque primero Dios nos salva y después sentimos a través de la palabra la necesidad de hacer buenas obras. Amén. La salvación, las obras no te salvan. Las obras no te salvan. Nosotros somos salvos por amor y por la misericordia de Dios. Pero al ser salvos tenemos tanto amor y agradecimiento para con Dios que comenzamos a hacer buenas obras. No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Amén. A ir a un hospital, a ayudar a un necesitado. Esas son buenas obras que si no teníamos a Cristo jamás lo hubiéramos comenzado a hacer. Amén. Entonces, hace posible el cumplir con este propósito. ¿Y cómo se logra dicha salvación? No es por obras. Dicha salvación no es por obra. Nuestra obra no tiene nada que ver con nuestra salvación, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Es un don de Dios y esa gracia nos da el poder para hacer las buenas obras. Porque antes, hermanos, sin el Señor solamente pensábamos en suplir nuestras necesidades, vivir para nosotros mismos. Yo hago mi vida, ¿viste? Así habla el mundo. ¿Qué van a pensar en el otro? Nosotros tenemos y adquirimos el hacer buenas obras porque primero fuimos salvos por Jesús. Y ahí después vienen las buenas obras, porque Dios nos escogió a todos para que hagamos buenas obras. Vamos a Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. ¿Y qué dice? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Todos nosotros. Pero no seamos sectarios, que solamente nos vamos a mover con los de la familia de la fe. A todos, a todos. Acá los viernes llevamos un plato de comida al necesitado y no son de la familia de la fe. Amén. Pero nosotros lo hacemos porque el Señor nos enseñó a dar, que es mejor dar que recibir. Amén. Que es mejor dar que recibir. ¿Y qué expresa? Dios expresa que hagamos buenas obras a todos, no solamente a los cristianos, sino también a los quienes no lo son, como estamos haciendo, o que salimos a la calle, repartimos un volante, hacemos que si alguien necesita cruzar la calle le acompañemos. Tenemos que vivir para hacer buenas obras,
porque eso nos señala ser un discípulo de Jesucristo. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? A enseñarnos a hacer buenas obras. Porque gracias a Jesucristo, hoy nosotros tenemos nuestra salvación asegurada. Amén. Y eso no hay precio, no hay dinero que pueda pagar lo que Cristo pagó por cada uno de nosotros, habiendo sido inmerecedores. Amén. Inmerecedores. Nuestra tendencia cuando nos hiere no es hacer el bien. Antes era eso. Y hay muchos cristianos que siguen con esa técnica. Amén. Que enseguida se sulfuran. Nuestra tendencia cuando nos hieren no es hacer el bien. Tenemos algunas veces ganas de hacer el mal. Eso fue antes. Yo estoy haciendo un comentario por arriba. Por eso le doy tanto énfasis al amor. Sin amor, hermanos, nada sirve lo que hagamos en esta tierra. Amén. Entonces nuestra tendencia cuando nos hieren no es hacer el bien. Tenemos algunas veces ganas de hacer el mal, decir palabrotas, gritar. Tenemos que gritar para alabar a Dios. A mí ya, a esta altura de mi vida, me da vergüenza discutir. Eso es una vergüenza. Hermanos, ¿cómo después nos vamos a presentar delante de Jesucristo a orar si cuando no nos gusta algo gritamos al hermano o a todos? Porque todos, siendo creyentes y no creyentes, somos creación de Dios. Y por todos Jesús fue a la muerte de cruz. Así que ojo en gritar a alguien cuando te hace algún daño, porque esa persona también, el Señor fue a la peor muerte de cruz para salvarla. Porque Dios no fue por un sector o por los que le amaban, Él vino por la humanidad. Recordalo, hermano, en momentos de... Y te va a venir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si no la tenés, pedísela a Dios, que automáticamente cuando se la pedís de corazón va a descender esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabés por qué la gente no tiene paz? Porque quiere entender el conflicto. Y Dios no te llamó a que entiendas, Dios te llamó a que vivas por fe. Dios no te llamó a ser un opinólogo, Dios te llamó a que ames como Él nos amó primero. Porque si no vamos a hacer los de la televisión, que todos opinan. Como no hay dinero, no hay nada para hacer algo productivo y están todos sentados opinándolo. Y Dios no nos llamó a opinar, Dios nos llamó a creer en su palabra, fiel y verdadera. Y no va a haber enfermedad que te toque. Porque la rebeldía, dice la palabra de Dios, que no hay medicina que cure. Y a veces no nos damos cuenta, ¿pero por qué? Porque no conocemos la palabra. Mira, la rebeldía dice que no hay medicina que pueda curar la rebeldía. Y entras en una enfermedad y salís en otra. ¿Por qué? Por consecuencia de la rebeldía. Es un tema largo que de a poquito lo vamos a empezar a aprender. Entonces no va a haber rebeldía en nuestro corazón. Y si hasta hoy lo hubo es porque no conocíamos realmente lo que Dios quiere para con nosotros. Amén. Entonces, dijimos gritar, como te dije, gritar, no, nosotros nunca más. Decir, nosotros nunca más. Pelear, nosotros nunca más. Vos acordate que para pelear tiene que haber dos. Si no hay dos, no hay pelea. ¿Vos querés burlarte de Satanás? No pelees. Deja que que todavía, que grite solo. Que pelee solo. Vos te andate. Acá hubo una persona hace 16 años atrás, porque, ¿viste? No quiero hablar. Empezó y me dijo, elegí, ella o yo, porque se peleaban las hermanas acá colaborando. Hermana, yo las dejé hablando solas y me fui. Escúchame, ¿y qué dijo Jesús? Él no hace acepción de personas. Él pretendía la de 30 años de evangelio que yo me ponga a elegir. Por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios que no podemos pelear. Él no hace acepción de personas, y yo menos. Así que los dejé hablando solo. ¿Vos querés que el diablo se retuerce? No le des lugar a la pelea. Porque el que pelea es porque todavía quiere que Satanás haga fiesta. Y nosotros no queremos que él haga fiesta. Nosotros tenemos que hacer fiesta con nuestras buenas actitudes. Amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a Jesucristo? Aleluya. Quizás no hay un gran
enfurezcamos, no nos irritemos y no quemamos energías en pelear, quemar energía en alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando llega el momento de alabar a Cristo, le duelen los brazos, le duelen las palmas, le duelen la cabeza, pero a pelear no les duele nada. Y Jesucristo se entristece porque Él fue a la peor muerte de cruz para darnos salvación eterna. Entonces no gastemos energía en pelear, gastemos energía en alabar. Amén. En alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y yo te puedo garantizar que no va a haber peste a tu alrededor que pueda acercarse. Entonces, qué lindo, ¿no? Gastar energía en venir a la casa de Dios. Todo entregarle. ¿Sabés qué pasa, hermano? Entregarle todo lo difícil a Cristo. Vos quedate con lo más fácil, que es alabar a Cristo. Y el Señor se deleita en ayudarnos cuando nosotros se lo pedimos. ¿Y por qué a veces no nos ayuda? Porque queremos hacer todo a nuestra manera. Y si te diría que el pastor diría como Frank Sinatra, a mi manera. No hagas nada más a tu manera, hacelo a la manera de Cristo. Y Cristo nos enseña en su palabra, no es una cosa que se nos ocurre a nosotros. Abrí tu Biblia en Lucas. Gloria a Jesús. Yo lo estoy buscando con ustedes porque... Lucas 6:27. Lucas 6:27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero a vosotros lo que oís y os digo, amad a vuestros enemigos. Mirá, lo que más enseñó Jesús. Hacer bien a los que os aborrecen. Bendecí a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces cuando nos calumnian, no te pongas nervioso, ni empieces a hablar con tu hermano, con tu esposo, con tu ser querido. Mirá lo que me dijo, mirá lo que no me dijo. Tenés que orar y bendecirlo. Hasta el 28 era, no bendecí a los que maldicen y orad por los que te calumnian. A Jesús lo calumniaron y sin embargo Él no dijo, no, yo voy a la peor muerte de cruz por todos estos que no reconocen para qué yo he venido. No, sin embargo, Él avanzó. Él nadie lo detuvo. Como yo oro por esta iglesia para que nadie te detenga. Amén. Para que tengas fuerzas cada día para seguir avanzando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas 6, 27 y 28 revela las reglas de Jesús para amar a las relaciones difíciles. Siempre vamos a tener a nuestro lado una relación difícil y no la vamos a poder evitar. Amén. Por eso yo trato de traer estas palabras. ¿Sabes por qué? Porque esto es sencillo, pero cuando te viene la oposición te enfría. No tenés ganas de orar, no tenés ganas de venir a la iglesia por las relaciones difíciles. Pero Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de autoridad y de dominio propio para poder resistir, no en tus fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Amén. Entonces revela la regla de Jesús para amar a las relaciones difíciles. Él dice, amá a nuestros enemigos, haz el bien a los que te aborrecen, bendecí a los que te maldicen y orá por los que te calumnian. ¿Lo vamos a hacer a partir de este día? No hay motivo para estar triste, lo canté en el tema musical. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, pero esto hay muchos que todavía lo entristecen. Hermanos, matemos la carne y estemos en el Espíritu. Porque Jesús tuvo que pasar por miles de calumnias, pero Él no se movió en la carne, se movió en el Espíritu y pudo soportar hasta el último día. Y es lo que quiero que yo en este día, que vos puedas soportar hasta el último día. Que nada te duela. Y no es imposible lo que te estoy diciendo. Cuando no lo pasamos por la mente humana, sino lo pasamos por el Espíritu. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque personas
Difíciles la vamos a tener dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y por qué no nos bancamos en la iglesia una persona difícil y sí la bancamos en el trabajo? ¿Por qué la bancamos en el trabajo? Porque si dejamos de trabajar, llega fin de mes y no tenemos el sueldo. Entonces la tenemos que bancar, nos guste o no nos guste. Bueno, bancate los difíciles dentro de la iglesia, porque no te va a bajar el sueldo, te va a bajar la bendición de Dios en tu vida, que es más triste que perder el sueldo. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? La luz de Jesucristo se puede apagar, y lo peor que te puede pasar es que se apague la luz de Jesucristo en tu vida. Pero el sueldito lo queremos, pero no queremos la luz de Cristo. Amén. Y no nos bancamos nada. ¿Y sabés qué hace? No tiene nada que ver, Satanás. Lo pone el Señor para probar tu fidelidad. Para probar a ver si te moves en la carne o te moves en el espíritu. Porque acá no venimos a jugar, hermano. ¿No? Que esto no es un club de jubilados, un club una reunión social, ni familiar. Es casa de Dios y puerta del cielo, donde el Señor nos quiere enseñar cómo transitar en esta tierra y tener éxito. El éxito no es tener plata. El éxito es llegar hasta el último día y haber cumplido el plan de Dios en esta tierra. Como lo cumplió Jesús. ¿Cuántos dicen? Lo voy a cumplir. Gloria a Dios. La decisión es tuya. Porque Dios quiere. Pero si yo no quiero, Dios me deja. Porque, ¿sabes? La gente no entiende que Dios nos dio libre albedrío. Yo te puedo insistir, pero si vos no querés, no querés. Si vos no querés crecer, no vas a crecer. Si vos no querés venir a la iglesia, no vas a venir a la iglesia. Porque el único que convence y el único que convoca es el Espíritu Santo. Y si vos estás alejada del Espíritu Santo, ¿quién te va a convencer? La carne no. La carne va a decir, quédate. ¿Qué? ¿Para qué vas a ir si vas a tener el difícil al lado que te va a molestar todo el día? Y ¿sabés una cosa, hermanos? Ustedes son bendecidos. ¿Por qué son bendecidos? Porque yo no te pongo en el fuego al lado del difícil. A mí me pusieron al lado de los difíciles, porque al pastor donde nosotros estaba le encantaba probarte a ver si te la bancabas. ¿Y con quién te ponía a servir? Con el más difícil. Entonces el que resistía, ese era el que podía contar a servir a Dios a largo plazo. Y no sé, que está muy buena la cosa. Pero yo, como pasé por esas cosas, malcrio. Como malcrié a mis hijos, como malcrio a mis perros, como malcrio todo, los malcrio a ustedes. Por eso hay muchos engañosos. Entonces yo veo que uno hace mal de mal y no le pongo al que está al lado el que le hace mal. Que lo voy a empezar a hacer. A ver si puedo contar con ustedes a largo plazo. Amén. A la primera de cambio se enojan. Y si se enojan, tu problema, no el mío. Porque el enojo no le agrada a Dios. Bueno, sigamos. ¿Cómo poner en acción la bondad? Porque es lindo escuchar de la bondad. ¿Y cómo la ponemos en acción? Todos los días tenemos la oportunidad de decir, voy a empezar a ser bondadoso. Mañana cuando te levantás, decirle, Señor, hoy es un nuevo día para poner en práctica ser bondadoso. Pero para ser bondadoso tenés que estar bien. Porque el que está mal, ¿qué va a ser bondadoso? Cuando vos estás mal, lo bueno lo ves malo. ¿Cómo poner en acción la bondad? Todos los días tenemos la oportunidad de decir ser bondadosos. Pablo decía a las mujeres mayores que alienten a las más jóvenes. Pero no, vos no tenés experiencia, vos tenés que hacer lo que digo yo. No, eso no. Con amor, porque viste que la gente grande se piensa que tienen toda la sabiduría del mundo y quieren aplastar a los jóvenes. Dios no nos llama a eso, Pablo decía a las mujeres mayores que alienten a las más jóvenes a amar primeramente a sus esposos. Si me llegan a escuchar al mundo, a nivel mundo, es esta mujer, ¿qué está diciendo? Porque ahora nadie respeta a nadie. Ahora, si vos te llamás de, no, ¿cómo voy a ser de? Yo soy yo. Porque ahora todos quieren ser personales, bueno, pero la Biblia dice que no. Que las esposas tienen que respetar a los esposos.
Por eso hay tanto caos familiar, porque nadie respeta a nadie. Si la esposa no respeta al esposo, los hijos menos van a respetar a sus padres. Pablo decía, las mujeres mayores que alienten a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Las mujeres de Dios deben... ¿Qué debemos hacer? A ver, mostrar bondad espiritual. Dentro del hogar y fuera del hogar. No irritables. Porque, hermanos, yo era irritable porque no conocía a Cristo. Pero ahora no tenemos que ser más irritables. Si algo no te gusta, no te irrites más. Esa es para mí es una mala palabra. Y fueran no irritables, no crueles, para esto deben pedir en oración la gracia para permanecer en ser amables y bondadosas. Si no estamos en oración, nunca vamos a lograr ser bondadosas y dejar de ser irritables. Porque, hermanos, sin oración y sin la gracia de Dios, lo que estoy diciendo ahora no tiene lógica, no tiene ton ni son. Las mujeres con bondad y buenas obras expresan los frutos del carácter transformado por el Espíritu Santo. Por el carácter, si no es transformado por el poder del Espíritu Santo, ni Dios te puede transformar. Si yo quiero ser transformada en mi carácter, uniéndome y siendo sometida al poder del Espíritu Santo, se van a ver los frutos de un carácter transformado por el poder del Espíritu Santo. Ejemplos de bondad. Dorca era una mujer que abundaba en buenas obras hacia las viudas. Vamos a Hechos. El carácter es algo que, por más que sepamos la Biblia de tapa a tapa, si nuestro carácter no se amolda al poder del Espíritu Santo, no va a haber cambios. Vamos a Hechos 9:36. Dorca es resucitada, dice el título de mi Biblia. Hechos 9:36. Y dice así la palabra de Dios. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. ¿Viste? Cuando estaban ahí velándola, empezaron a recordar todos los vestidos donados que hacía para las viudas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto es un fiel testimonio, amén, de la bondad de Dios, cuando nosotros también somos bondadosos con aquellos que nos rodean. Y acá ocurrió un milagro. ¿Por qué ocurrió un milagro? Porque Dios, en su amor y en su misericordia, premió la bondad de esta mujer llamada Tabita, que hacía el bien, donaba vestidos a las viudas, compartía amor, amén, con el necesitado, y Dios tuvo un milagro y la resucitó. Amén, y le dio 15 años de vida. Entonces quiere decir que no es en vano comenzar a practicar la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Le podemos dar un fuerte aplauso. El que es bondadoso va a recibir la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque tengas que morir, Jesucristo te va a resucitar, te va a sanar y te va a bendecir. ¿Por qué? Por la bondad que desparramamos con todo aquel que se nos cruza en el camino. Amén. Qué lindo testimonio de esta mujer, Tabita.
Amén, que abundaba en buenas obras, y en su bondad ella veía las necesidades. Amén, hermano, a veces capaz que no te van a decir una necesidad, pero vos siendo bondadosa, la guía del Espíritu Santo te va a mostrar quién tiene necesidad, y le vas a decir, necesitas algo, necesitas esto, necesitas lo otro, y Dios, cuando vos necesites algo, automáticamente va a tirarte encima toda la bendición de Dios, como ocurrió con Tabita. Amén. En su bondad ella veía las necesidades, y en su bondad le hacía vestidos. Pero no todos a veces son ejemplos, ¿viste? Que nos da la Biblia. Otro ejemplo de la bondad de Dios, de las mujeres de la Biblia con bondad, es la mujer sudamita. En su bondad se dio cuenta que Eliseo pasaba por su pueblo, y además de proveerle comida, hizo construir una habitación encima de su casa para que Eliseo pudiera hospedarse allí cada vez que pasara por allí. Hermano, porque si no tenemos el amor y la bondad de Dios, ¿qué vamos a pensar? Es decir, necesitas comida, vení, pasá que te vamos a dar comida. Y en estos tiempos de crisis, no digas no se puede, porque Dios te va a dar tanto que vas a poder no solamente sustentar tus necesidades personales, sino vas a poder compartir con el otro. Como está pasando en esta iglesia, que no abrimos la boca para pedir un alimento, que este altar se rebosa de alimentos para el necesitado. Amén. Y ahí están ustedes demostrando la bondad de Dios. Y seguramente que estamos en tiempos de crisis. Dicen que estamos en tiempos de crisis, porque la crisis en esta iglesia no la vemos. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas, que son todas. Y nosotros no somos mezquinos, ustedes no son mezquinos. Y al compartir con el necesitado, la abundancia de Jesucristo cae sobre cada hogar, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Y esto no es un cuento, esto es una realidad. Amén. Por eso nosotros, aunque oramos por nuestros gobernantes, no le tenemos miedo ni a la suba del dólar ni al bajo del dólar, porque el Señor dice, mío es el oro y mía es la plata. A quien quiero se la quito, y a quien quiero se la doy. ¿A quién se la va a dar? A vos, que has conocido a Cristo como único Señor y Salvador de nuestras vidas, y Él es nuestra prosperidad, y Él es que provee para cada una de nuestras necesidades. Amén. Entonces, otro que no ofreció un buen ejemplo, otra de las mujeres, porque yo estoy hablando para las mujeres, así que los hombres no se me duermen. Hay uno acá adelante que se me duerme. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Marta nos ofrece un ejemplo negativo. Ella hizo todas las acciones de bondad. Amén. Pero ella lo hizo sin paciencia. Ella lo hizo sin paciencia. Ni benignidad, ni bondad. Se quejó. Ahí vengo a otro punto clave para nuestras vidas. No podemos quejarnos. La quejabanza nos hace retroceder. Yo era una quejosa, hermano. De todo me quejaba. Y si alguna vez en estos tiempos que trato de aprender todos los días, me quejo, el pastor me da un ¡pum! En la boca, no me puedo quejar más. No nos quejemos más, porque la quejanza no le gusta al Señor. ¿Qué pasó con Marta? Marta tenía una buena actitud, pero no nos ofreció un ejemplo, nos ofreció un ejemplo negativo. Ella hizo todas las cosas y acciones de bondad, pero ella lo hizo sin paciencia, sin benignidad, ni bondad. Amén. Ella se dio a la carne. ¿Por qué se dio a la carne? Se quejó. Y entonces, mirá lo que nos dice el Señor. Nos creemos que somos redes espirituales, pero nos quejamos y cedemos a la carne. ¿Por qué se dio a la carne? Porque se quejó y se descontroló. Marta, decía la palabra de Dios, la bocona, que acusaba, culpaba y calumniaba ¿a quién? A su hermana. Pero no porque la calumniaba, porque era una mala persona, por quejosa nomás. ¿Por qué se quejó? Vamos a Lucas. Ya va, no me apures si me quieren sacar bueno. Lucas 10, 38 y 42. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras.
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál es la parte que no le fue quitada? Escuchar la palabra de Dios. Hay tiempos para hacer las cosas, pero hay tiempos para escuchar la palabra de Dios. A veces quizás estamos sentados y estamos sentados en cuerpo presente, pero nuestra mente está pensando en lo que tenemos que hacer el lunes. O quizás, hermanos, estamos acá más preocupados en servir, en preocuparnos en ir a la cocina o qué sé yo, o en ocuparnos de la sala, en vez de ocuparnos de escuchar la palabra de Dios. Y todo va a terminar, pero lo único que no va a terminar es el contenido de la palabra de Dios. ¿Le podemos dar otro fuerte aplauso? Qué importante es escuchar la palabra de Dios. Qué importante es lo que estás haciendo en esta tarde. Escuchar lo único que no te será quitado, que es el conocimiento de la palabra de Dios, el cual nos está preparando moradas celestiales para cada uno de nosotros. Amén. Llevaba a cabo los deseos de la carne, en lugar de andar en el espíritu. ¿Por qué los motivos de la carne? Tampoco era una mala persona. No era una mala persona, pero se quejaba y le dio lugar a la carne. La quejanza no corre más. Así que si te quejabas hasta este día, olvídatelo de tu vocabulario y de tus pensamientos. Vamos a Gálatas 5:16. Igual es cortito, pero te lo quiero hacer buscar para que te quede claro. 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios? No se me ocurre, pero viste, a veces decimos, no, ¿cómo va a ser un deseo de la carne preocuparnos si yo estoy haciendo algo bueno? Sí, algo bueno estamos haciendo, pero lo más importante es aprender lo que Dios nos dice en este día. Amén. Y no preocuparnos tanto por los quehaceres de esta tierra. Amén. Porque todo va a pasar. Pero lo único que no va a pasar es lo que estamos escuchando, que es la palabra de Dios que nos hace cambios en nuestras vidas, transformaciones en nuestras mentes, transformaciones en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Tenemos que aprender de la bondad de Jesús. Porque si Jesús nos manda un montón de puntos específicos, no te dice, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Él primero lo hizo. Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos que aprender de la bondad de Jesús. La palabra de Dios muestra paciencia, benignidad, bondad siempre en Jesús. Nunca vas a ver un acto de no tener paciencia, de no tener amor, de no tener benignidad y de no tener bondad en Jesús. Siempre lo vamos a encontrar. Por eso, hermanos, hay muchas personas que se inclinan en grandes estudios del Antiguo Testamento. Métanse en el conocimiento de los evangelios y de las enseñanzas de Jesús. Y después, no está de más lo demás. Pero primero, si no tenemos amor, si no tenemos paciencia, si no tenemos bondad, si no tenemos benignidad, no podemos tener el conocimiento y poner en práctica a Moisés y todo, a Josué, todo bárbaro. Pero todo va con lo primero, amor y los frutos del Espíritu. Si no, vamos a tener mucho conocimiento y no vamos a tener los beneficios del conocimiento cumplido en nuestras vidas. Porque si vamos a analizar, hermanos, yo puedo predicar muy lindo y ustedes son bendecidos, pero si yo no cumplo lo que leo, yo no voy a ser bendecida. Y de esto no se escapa nadie. Esto es personal. Por eso hay muchas personas que quizás tienen una vida, ¿cómo te puedo explicar? Una vida que no se pone de acuerdo a la palabra. ¿Y cómo puede predicar? Si todos pueden predicar. Porque Dios en su amor y en su misericordia, al que escuche una palabra, la palabra es de Dios. Y la gente es bendecida. Pero cuando yo predico y no la pongo en práctica, la que no soy bendecida soy yo. Amén. Por eso el pueblo de Dios siempre va a ser bendecido, porque es palabra de Dios. La palabra de Dios muestra paciencia, benignidad, bondad siempre en Jesús.
Él sabía que ya moriría, porque ¿cuántos sabían que él sabía que tenía un tiempo para estar y un tiempo para morir? Él sabía, porque él lo sabe todo. Él sabía que ya moriría por los pecados de la humanidad, pero antes había enviado a varios de sus discípulos por adelantado para que realizaran el preparativo de su estadía en una aldea samaritana, porque parecía que en ese sector todavía él no había predicado. Y él no se quería ir, no quería morir antes de que todos escuchen la palabra de Dios. Amén. Entonces los mandó a sus discípulos para que hagan los preparativos para estar una estadía en la aldea samaritana, mas no le recibieron los samaritanos. ¿Cuántos de nosotros no nos reciben? ¿O cuántas invitaciones hacemos y no nos reciben? Y no le recibieron. ¿Por qué? Porque ya sabían los samaritanos que Jesús iba a morir. Y le dijeron, vete de aquí, no te queremos, le dijeron a sus discípulos. La reacción de los discípulos fue, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y lo consumamos a todos? Ya habían estado, por eso, hermano, tenemos que tener la paciencia de Jesús y no enojarnos con nadie. Estuvieron al lado de Jesús 3 años. Ya estaba Jesús por morirse y todavía no habían aprendido nada. Por eso, hermano, yo ya no me enojo más con los laboradores. Antes me enojaba, porque si no, hermano, bueno, igual no me puedo enojar mucho porque están bastante mansitos. Porque si no están mansitos el palo del béisbol. No, hermano, porque si con esta palabra no se amansan más. Pero me siento privilegiada porque no le entendieron a Jesús, pretendo que me entiendan a mí. Le dijeron, Señor, ¿querés que mandemos fuego del cielo y los consumamos a todos? Hermano, yo me río hoy, pienso que Jesús también se rió. Ay, pobre Jesús. Porque, hermano, vos a veces sentís como que es en vano todo lo que haces. ¿Cómo puede ser que no entiendan? Pero sí, no, hay muchos que no van a entender porque no quieren entender. Y si yo no quiero entender, Satanás me bloquea el intelecto. ¿Sabías que el intelecto lo bloquea Satanás cuando somos rebeldones? Entonces, cuando somos rebeldones y no queremos entender y nos comportamos con una mente humana, Satanás toma el intelecto. Entonces vos no entendés nada. Entonces no es porque Dios no quiere hacer algo con nosotros. Nosotros le damos lugar a Satanás y Satanás bloquea nuestro intelecto y nos hace hacer cosas que Él quiere que hagamos. Por eso, hermano, lo peor que le podés hacer a una persona apartada, quererla traer de vuelta a los caminos. Orá primero, porque si la querés convencer con palabras humanas, nunca lo vas a lograr. Amén. Entonces, ¿querés que mandemos que descienda fuego del cielo y lo consumamos a todos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Sí, bajen del cielo del fuego y mátenlo a todos. No. Esa sería una respuesta humana. A veces te da gana, ¿no? Si yo fuera Jesús, no. Los reprendió. Y mirá que Jesús, cuando te tenía que reprender, no tenía término medio. Cuando Pedro lo quería cuidar, le dijo, vete de mí, Satanás. ¿Por qué tenía que cumplir un plan, hermanos? Nosotros no nos tenemos que manejar con la carne. Entonces, mirá si alguien me dice, pastora, que vamos a cuidarlo, vete de mí, Satanás, ¿cómo vas a reaccionar? Pero sin embargo, Pedro enmudeció. Vete de mí, Satanás, porque él tenía que cumplir lo que él tenía que cumplir. Entonces, ¿qué dijo Jesús en ese momento? ¿Vosotros no sabéis de que el Espíritu soy? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Que sí, ¿cómo él vino para ganar las almas y me va a matar a ese sector? ¿Te das cuenta que no entendieron nada los discípulos? Hermanos, me pongo en el lugar y me vuelvo loca. ¿Nosotros no sabéis de que el Espíritu soy porque el Espíritu del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas? Jesús era la paciencia en acción. Y eso es lo que nos está pidiendo, Señor, ahora. Paciencia en acción. Porque hay que tener paciencia, para transitar en este mundo caído, Paciencia para poder vivir de esa puerta para afuera. Tenemos que tener mucha paciencia. Pero nada es imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si a veces nos escapa un poquito la paciencia, átate
con cuerdas de amor a la presencia de Jesucristo y automáticamente la paciencia va a descender en tu vida. Él era al que había rechazado, no a los discípulos. Y él se podía haber vengado. ¿Se podía haber vengado Jesús o no? Sí, se podía haber vengado, pero no lo hizo. Eligió no hacerlo. Amén. Eligió no hacerlo. Él era la benignidad, personalidad, personificada. Él era la bondad en carne, mientras se trasladaba a Jerusalén para morir. Amén. Por todos ellos, la gente que lo rechazó, los samaritanos y nosotros. Porque si vamos a analizar, esos que lo rechazaron, él iba a la muerte de cruz por ese sector también. Eran más los que lo rechazaron que los que lo aceptaron. Sin embargo, él fue como cordero al matadero sin abrir su boca. A veces decimos, ¿por qué tengo que ir a predicarle a este? ¿Por qué tengo que ir allá? ¿Por qué si me rechazan, si me ignoran, si no me miran? Tenemos que seguir haciendo. Amén. Porque Jesús lo hizo y nosotros también lo tenemos que seguir haciendo. Amén. Gente que lo rechazó, los samaritanos y nosotros, porque hoy todavía lo siguen rechazando. Los discípulos, sin embargo, no tenían paciencia. No aprendieron nada. Mirá que estuvieron al lado del Salvador del mundo. Y sin embargo, no tuvieron paciencia. Ellos querían vengarse y no poseían benignidad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Querían que los samaritanos fueran castigados. Hermanos, y Jesús vino para salvar a todos. Amén. Tampoco poseían bondad. Querían destruir a los samaritanos. ¿Qué aprendieron los discípulos? Yo me pregunto en este día, ¿qué están aprendiendo las iglesias de Jesucristo que se siguen enojando y dejan de mirar a Jesús? Y dejan de mirar a Jesús. Y todavía siguen peleando. Y todavía siguen discutiendo. Y todavía por problemas familiares dejan de orar. Por problemas económicos le echan la culpa a Dios. Y vienen a las iglesias a veces para la prosperidad. ¿Y qué dice muy bien su palabra? Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Le damos un fuerte aplauso a Jesucristo. Esa gente está buscando a Jesucristo en estos tiempos. Gente que entra en la iglesia a imitar sus buenas actitudes y comenzar a poner en práctica los frutos del Espíritu, de amor, paciencia, benignidad, paz, gozo, a pesar de los problemas. Porque hermano, yo cuando no conocía la palabra, no tenía gozo cuando tenía problemas y se me transformaba la cara. No, hermanos, ahora no tengo la misma cara porque pasaron los años. Pero tenemos que tener ese gozo. Amén. Ese gozo que solamente Jesucristo te puede dar. Entonces, ¿con qué frecuencia a veces tomamos el mismo enfoque que los discípulos confundidos? Amén. Que los discípulos confundidos, orgullosos, alocados, cuando nos sentimos heridos. Hermano, Satanás trabaja las 24 horas del día para herirte. Ya no somos ni del año 80, ni del 90, ni del 2001. Estamos en el 2018. Ya me parece que es tiempo de que hayas aprendido que Satanás es el que quiere herirte. ¿Cuántos tomamos el mismo enfoque que los discípulos cuando nos ponemos orgullosos, nos descolocamos, cuando nos sentimos heridos, rechazados, maltratados, humillados? Necesitamos hacer que la paciencia de Dios nos dé tiempo para orar en vez de alejarnos, porque lo primero que hacemos, ay, no siento de orar, y bueno, entonces vas a tener todo este complot, todo este combo, vas a tener de todo. Y vas a caer en la trampa de Satanás. Pero si vos buscas tiempo para orar, el Señor va a arrancar todo lo que el diablo te tiró para herirte. ¿Herirte? Vete de mí, Satanás. Pero vos tenés que tener la autoridad. La autoridad no te la va a dar nadie, hermano. No te la va a dar nadie si vos no le pones freno con la obediencia a la palabra de Dios para que Satanás huya despavorido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que tener paciencia y buscar a Dios y tiempos de orar y reflexionar para poder tener acciones santas de bondad. Porque si no oras, nunca vas a tener una acción santa de bondad.
El carácter cristiano no se expresa mediante las buenas obras, porque todos trabajan. Pero si trabajamos en la carne, no vamos a tener las buenas... ¿Cómo te puedo explicar? El carácter no hace que vos seas una buena persona de trabajo. El trabajo lo vas a hacer, pero va a tener poca duración. Porque te vas a cansar, porque tu carne se va a herir. Pero cuando vos estás muerta en la carne, vas a demostrar el carácter cristiano, amén, mediante la semejanza con Dios. Si nosotros no estamos con Dios, no vamos a tener transformación de carácter. Y el carácter es lo que más Satanás quiere tomar control, para que vos de enseguida te descontroles. Pero Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de autoridad y de dominio propio. Cuando te viene la chiripiorca, pedile el dominio propio al Señor. Y lo que ojo no vio ni oído escuchó son las cosas que Jesucristo tiene preparada para cada uno de nosotros. Y hoy Satanás es avergonzado, seguramente que ni tiene rastro de estar aquí, porque lo hemos echado fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos los portadores del fruto, pero es el fruto de Dios que nace a través de nosotros, porque si no, no lo vamos a poder jamás tener. Cuando andamos obedientes en su camino, si no obedecemos la palabra, no hay frutos, porque no vamos a tener ni el del amor, ni el de la paciencia, ni el de la benignidad, ni el de nada. Tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Amén, en espíritu y en verdad. Y vamos, ya estamos terminando, en la segunda reunión vamos a continuar con este tema que me apasiona, porque si la ponemos en práctica, hermano, vamos a ser personas victoriosas, vamos a ser guerreros con autoridad, vamos a ser personas sanas, bendecidas, prosperadas, que el diablo va a huir de nuestro alrededor, porque no va a poder soportar que imitemos las buenas actitudes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos que vivir en obediencia en su camino. Tomemos cada día iniciativas para satisfacer a otros. ¿Vas a hacer? Porque hay personas que dicen, no, a mí me gusta ir a pasear a este lado y tiene un grupo de amigos. No, vas a venir siempre al lugar que yo quiero. No, hermanos. Porque hay personas que no tienen un amigo. ¿Por qué no tienen un amigo? Porque quieren ir siempre a donde ellos quieren. No, tenemos que compartir, tenemos que dar iniciativas para que otro sea feliz. Amén. A eso nos llamó Cristo, para vivir, para satisfacer a aquel que nos rodea. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Entonces, tomemos cada día iniciativas para satisfacer a otro. Amar significa actuar. Ay, yo amo a Dios. ¿Y qué hace con amar a Dios? Pongamos en acción la palabra amor. Hoy le pusiste en acción tu palabra, te amo Dios, porque estás aquí. Con tu presencia le estás demostrando que le amás y pusiste en acción. Porque, por ejemplo, yo estoy un poquito en contra del internet. ¿Por qué? Porque hay muchos que escuchan, toman mate y quedan en la casa. ¿Y qué piola? Mucho amor no le están demostrando al Señor. Vos que te esforzaste, te levantaste, alistaste tu día, alistaste tu cuerpo, te gastaste esa energía colectivo, le estás demostrando que le amás al Señor. Entonces, amar es acción, porque Dios no nos llamó a que estemos cómodos. La comodidad es la que está preparando el Señor en la eternidad. Ahora Él nos pone incomodidad, a ver si nos bancamos hasta el último día de nuestras vidas. Amén. Somos los portadores del fruto, dijimos. Tomamos cada día iniciativas para satisfacer a otro. Amar significa actuar. Olvídese de su propia comodidad. Promocione la felicidad de los demás. ¿A vos no te gusta que la gente que está a tu alrededor esté feliz? Amén. Yo cuando cada día, el día del niño, por ejemplo, que todos los chicos estuvieron felices, un aniversario que no se pelea a nadie, ¡ay, qué felicidad! Porque, ¿sabes qué? ¿Cómo te puedo explicar? Es lógico que haya pelea. ¿Sabes por qué? Porque Satanás odia la fiesta. ¿Vos sabés por qué Satanás odia la fiesta? ¿No, ¿sabe alguno? Levante la mano. Uy, no sabe nadie, ahora te lo voy a decir. Porque Satanás estaba haciendo fiesta en el infierno
cuando se creyó que había matado a Jesús. Hacía fiesta, ¿viste? Lo maté, vencí. Y Cristo se le presentó resucitado y se le terminó la fiesta. Entonces, Él odia cuando los hijos de Dios hacen fiesta. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Viste que a veces hay reuniones familiares que vos organizás todo con 15 años de anticipación? Y llega el momento de la fiesta y nos preparamos y decimos no nos vamos a pelear y vos callate la boca, si alguien te altera no abras la boca y lo pateás por abajo para que no reaccione y se termina un desastre. Porque Satanás va a hacer lo imposible para arruinarnos la fiesta. Pero hermanos, ya somos grandes y no tan sonsos para darle lugar a Satanás. Entonces, hermanos, ya se viene el aniversario, ya se nos voy tirando de a poco. Y comiencen a poner en práctica los frutos del amor, de la paciencia, de la benignidad, porque si hay algún disturbio es porque están en la carne. ¿Y qué hace Satanás? Hace fiesta. ¿Vos querés que haga fiesta Satanás? No, yo quiero hacer fiesta yo, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso? Y no ser vencido por lo malo, sino por lo bueno vencer lo malo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y si hay pelea, que hacer una fiesta todas las semanas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Porque mi gran placer es destruir a Satanás todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Él nos quiso destruir a nosotros lo queremos destruir a Él. Promocione la felicidad de los demás. La benignidad es un desear sinceramente la felicidad de los demás. La bondad es la actividad para promocionar la felicidad de los demás. Acuérdate, anótatelo todo esto y ponlo en la heladera. Bueno, vamos a continuar en la segunda reunión. Le damos otro fuerte aplauso. Hermanos, promocionemos la felicidad de los demás para que el Señor promocione nuestra paz en esta tierra y en la venidera. ¿Cuánto han entendido? ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? Hermano, yo te puedo garantizar en el nombre de Jesús